Hace unos momentos veíamos aquí un performance del PAN. No sé si lo hicieron por el Halloween o por el Día de Muertos, pero la verdad es que los únicos muertos políticos aquí son ustedes y las ideas que vienen a defender. Es su funeral. Cuando se aprobó la reforma por parte de varios de ustedes que votaron a favor de las reformas del Pacto por México, miles de maestros de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán, de Guerrero y de todo el país, modestamente y con sus recursos presentaron amparos. ¿Y qué decían ellos? Que no proceden reformas contra la Constitución. Los jueces ni entrada le daban a los recursos, los sobreseían por notoriamente improcedentes. ¿Y ahora qué pasa? También con la reforma energética fue lo mismo. Y ahora este sofista de González Alcántara, alquimista, pretende convertir la Constitución en una ley federal electoral para argumentar que tiene facultades para invalidar artículos constitucionales. Se quiere colocar él y los ministros golpistas que renuncian pero que se llevan sus alforjas llenas de dinero, quieren invalidar la Constitución y colocarse por encima del pueblo, del poder constituyente y de la propia Constitución. Por eso tenemos que poner nuevos candados para que no se les ocurra sus entelequias y sus fantasías jurídicas y corruptas. Y hoy, que hace 151 años nació Francisco I. Madero en Coahuila, mi tierra, refrendamos nuestro apoyo a la Constitución política, porque defender la supremacía constitucional y la inimpugnabilidad de las reformas surgidas por el constituyente permanente es honrar la democracia. No solo es un ejercicio teórico, es una formación de la voluntad democrática. La Constitución es la piedra angular de nuestra democracia y la supremacía constitucional no es negociable. Ninguna norma, ninguna autoridad, ninguna instancia pueden tener el poder para contradecirla, mucho menos ministros corruptos o jueces corruptos que defienden sus intereses económicos. Antes no valía reformar la Constitución porque eran maestros humildes, pero ahora que les toca a ellos dicen: yo sí puedo reformar la Constitución en mi beneficio. Qué bonitos ministros corruptos. Por eso la reforma al 105 y al 107. Nosotros somos el constituyente permanente. Esta mayoría surgida de la Cuarta Transformación representa 36 millones de votos atrás. No es simplemente una ocurrencia, es un mandato popular. Somos el constituyente y somos el poder del pueblo. Los opositores a esta postura suelen arguir que el poder reformador tiene límites. Pero ¿acaso no es el propio pueblo, a través de sus representantes y mecanismos establecidos, el mejor garante para que no se violen esos principios? ¿Quién puede, mucho menos esos ministros, abrogarse el derecho de fiscalizar a la soberanía popular? Un minúsculo grupo de togados pretenden echar abajo todo un movimiento social. Por eso vamos a blindar una vez más la Constitución. Por eso vamos a subrayar en el 105 que no proceden las controversias constitucionales ni las acciones de inconstitucionalidad contra reformas a la Constitución. Y por eso vamos a poner
en el 107 lo que viene en la ley de amparo. No proceden recursos contra las reformas constitucionales. Vamos por la supremacía constitucional y por la no impugnabilidad de las reformas constitucionales. Estamos respondiendo un mandato del pueblo y lo vamos a honrar, duélale a quien le duela, duélale a ministros corruptos, a grupos de interés económico o a partidos políticos que cuando fueron mayoría absoluta y tenían las 2/3 partes, le cambiaron al rostro a la Constitución, pero a la derecha. Hoy es la nueva historia de México. Primero que nada, quiero decirle al ministro González Alcántara, a la ministra Ríos Farjat, al ministro Pardo Rebolledo, al ministro Pérez Dayán, al ministro Luis María Aguilar, al ministro Gutiérrez Ortiz Mena, al ministro Lainez Potisek y a la ministra Norma Piña, que hace ya tiempo yo me di cuenta que ni la inteligencia, ni la independencia, ni la decencia caben en la cuarta transformación y menos en su segundo piso. Yo sí acepto preguntas, no gritos cobardes. La verdad es que quiero hablar en favor de la controversia constitucional. Quiero hablar en favor de la controversia constitucional, en favor de los gobernadores, de todos los partidos, de los gobernadores que han ganado ustedes de Morena. Quiero hablar en favor de la controversia que no es solo la constitucionalización del 61 de las causas de improcedencia del amparo. Quitar los efectos de la controversia a la hora que se reforma la Constitución es quitarle poder a los estados de la República. ¿Y para qué se le quiere quitar el poder a los estados de la República? Solo imaginemos una reforma constitucional que le quita su poder tributario a los estados, que le quita el poder de catastro, el predial, los impuestos al turismo a Baja California Sur o a Quintana Roo. Pregunte por favor, si tiene hombría, si tiene inteligencia, pregunte. Yo sí acepto las preguntas. Controversia. La controversia es un medio de defensa para los municipios y para los estados. Y no puede venir a alegar aquí un concepto de 1944. La primera edición del michoacano, por cierto, Tena Ramírez, del Poder Constituyente Permanente. No, el Poder Constituyente Permanente son poderes constituidos y como tales deben estar sujetos al principio de legalidad. No hay un Poder Constituyente Permanente por encima de poderes constituidos. Y sí, la soberanía es esencial y originariamente el poder en beneficio del pueblo, en beneficio, también lo dice la Constitución, pero está vedado incluso en la Constitución, en el 40 y en el 35, en consulta popular al propio pueblo, está vedado, está prohibido que se le consulte al pueblo su forma de gobierno. Lo que se está comprometiendo es la República. Lo que se está comprometiendo es la República laica, lo que se está comprometiendo es la República federal. Por eso vengo a hablar en favor de las controversias, por eso vengo a hablar en favor del poder de los municipios y del poder de los estados. Sí, de la soberanía de los estados. Son principios intocables y ahí está el corazón del proyecto que tanto les duele de un ministro independiente, de un ministro libre, de un ministro votado por ustedes. Aquí no vengan con que el argumento baboso de que García Luna y de que Calderón y de que Peña Nieto. Al ministro González Alcántara, presidente del tribunal con López Obrador, y lo propuso López Obrador y lo aprobó el Senado morenista. ¿Ese qué tiene que ver con el neoliberalismo? ¿Ese qué tiene que ver con el pasado? Están regresando, ya que les gusta la historia, están regresando
al centralismo santanista, al de Santana y al de los impuestos. Quieren solamente un artículo. Impuesto a ventanas y puertas, lo puso Santana sin ningún Congreso. Suspendió primero al Congreso y suspendió a los jueces. Son santanistas más que juaristas. Y segundo, aquí vienen a invocar la Constitución del 17, el artículo 8 de la Constitución del 17, el original, poder constituyente originario. Dice, la Suprema Corte de Justicia resolverá los amparos que estuvieran pendientes. Permítame. Diputado Gibran, ¿con qué objeto? Cuestionamiento al orador. Antes de formularle al orador si acepta el cuestionamiento, porque ya lo aclaré respecto a su bancada, recuerdo nuevamente que hubo un entendimiento entre grupos parlamentarios para tratar de agilizar el debate y evitar las preguntas. ¿Acepta usted la pregunta, diputado? Sí, claro que la acepto. Adelante. Pregúnteme usted. Morena fundó una escuela de derecho que se llama Ponciano Arriaga. Esa fue de las primeras escuelas universitarias que se instituyeron como asociación civil. Usted, que es conocedor del derecho, ¿opinaría que la doctrina actual de Morena está más cerca de Ponciano Arriaga o de otros personajes que usted ha mencionado como Antonio López de Santana, y por qué? Gracias por la pregunta. Aquí viene uno a parlamentar. Perdón. Concluya el orador y enseguida le daré la palabra al diputado Leonel Godoy. Concluya con la respuesta. Ponciano Arriaga era el verdadero procurador de los pobres. Si le quitan los efectos generales, como ahora, al amparo, los efectos generales al amparo, pues los pobres tendrán que encontrarse un procurador de los pobres como Ponciano Arriaga, o un buen despacho de abogados, o comprar un juez del bienestar. Por supuesto que está más cerca de Santana que de Ponciano Arriaga esta reforma. Gracias, presidente. Continúa con su intervención y al final le daré la palabra al diputado. Solo decir que la Constitución originaria del 17 en el artículo 8 respetó los amparos. Ni siquiera el constituyente originario. Lean el artículo 8 transitorio de la Constitución del 17 o anímense a hacer decretos. Que un decreto, que la Constitución diga de una vez por todas que cualquier decreto de la presidenta es la Constitución. Anímense de una vez, se los firmamos. No anden Concluya, con diputado. cobardías para preguntar. Concluya. Decretos presidenciales que sean la Constitución, caprichos presidenciales que sean la Constitución, deseos presidenciales que sean la Constitución. Lo que le venga en gana a la presidenta, emperatriz de México, que sea la Constitución. ¡Viva la emperatriz López de Santana! Zavala, un minuto, por favor, desde su curul. Sí, voy a pedir primero una moción de ilustración. Le pido a la Secretaría, está por ahí Laura Ballesteros, que lea el párrafo que está marcado, el tercer párrafo, de la renuncia del ministro de la Corte. De lectura, por favor. Sí. Pero me equivoqué. Me equivoqué al creer que prevalecería la razón sincera y libre por encima del clamor de las pasiones. Y mi error, como el de muchos, nunca me permitió imaginar un escenario como el actual. Así es, esa es parte de la renuncia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien presentó el proyecto que se discutirá el próximo martes y que harían muy bien en leerlo para aprender de derecho, desde luego, pero también para aprender a soluciones pacíficas en esta crisis constitucional que ustedes han creado y engendrado. El día de hoy presentaron 8 ministros valientes, dignos y libres su renuncia a ese procedimiento al que ustedes han embarcado a nuestro país y que nos han dividido más.
3 magistradas, Lilia Mónica López Benítez, Julia García González y Taísia Cruz Pacero, han presentado su renuncia, quisieron entrar al Senado y no las dejaron ingresar. Estamos llenas de valientes, de mujeres valientes y de hombres valientes que bien nos harían inspirarnos para lo que sigue en nuestro debate y aceptar las reservas que les estamos proponiendo desde la oposición. En ese voto particular a que se ha referido, se refirió al procedimiento de reformas y esto no está ahorita discutiéndose. Entonces, yo sigo sosteniendo el procedimiento de reformas, mas no lo sustantivo de la reforma. Y por otra parte, a mí no me gusta de ninguna manera el insulto, la ofensa. Mis argumentos son estrictamente jurídicos. En el uso de la palabra, la diputada Margarita Zavala, del PAN, y se prepara Patricia Mercado Castro, diputada de Movimiento Ciudadano. ¿Son tus reservas, no son 5 minutos? ¿Sí? No, se acordó que uno. ¿Me pasas tantito? Espérame tantito porque me tengo que organizar. Momento. Con su venia, presidenta. Adelante. Leo quienes han declinado y que van a cumplir con todo su encargo tal como se los mandató la ley que se aprobó y que es inconstitucional y que está ahorita en el Pleno de la Corte por discutirse. A los ministras y ministros valientes, dignos, congruentes, Norma Lucía Piña, Juan Luis González Alcántara, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Lainez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Mena, Luis María Aguilar. Son 8 ministros que sí vamos a extrañar su congruencia, su respeto. No siempre estuve de acuerdo con ellos, pero de mucho tendremos que aprender. Son inspiración también. Vinieron después de una lucha democrática porque no fue fácil. Por esa lucha democrática entró también la diputada que ahorita está aquí, que antes era ministra de la Corte. Por esa lucha democrática entraron otros ministros. Le digo también, además, que lamento mucho que esta haya sido la foto del domingo. Precisamente el encapsulamiento a 2 juezas que estaban peleando no solo sus derechos, sino los derechos de todas y de todos. Se trata de la jueza Mónica Pérez Arce y María Ángeles Tobar, aquí encapsuladas por haber expresado su opinión. Gracias. Esta reforma tiene que verse con la que se está también discutiendo. Y miren, se han cruzado los límites. Y lo que parecía ser un paquete que decían de la supremacía constitucional pasó a ser el paquete de la instalación de la dictadura. Le han abierto la puerta a la dictadura. Se necesita tener un corazón de dictador para no darse cuenta hasta la salida que se tiene aquí políticamente y jurídicamente. Esta reforma limita al Poder Judicial. Deja en estado de indefensión, sí, a los más pobres, porque precisamente
En aras de justicia social estaban los efectos generales de los juicios de amparo, de la acción de inconstitucionalidad y hasta de las controversias constitucionales, pero ustedes los han quitado. No fue fácil, hubo que hacer una transición democrática, hubo que buscar los efectos generales del amparo que ahora lo niegan. Hubo que establecer las figuras de acción de inconstitucionalidad y controversias constitucionales para que ustedes ahorita los limiten frente a los desmanes de los poderosos. Ya no existe posibilidad para apelar a un tribunal para que se revise si una reforma es o no constitucional. Se están dando un balazo en el pie. Tiempo. Para ustedes también estamos luchando para que regresemos por la justicia, la libertad y en la democracia. No durarán para siempre. Los perseguirá también esta reforma que ustedes votarán a favor. La quitaremos después. Gracias. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión las propuestas. Presidente, le solicito su consideración. He de presentar dos reservas, una al 105 y otra al 107 de la Constitución. Por esa razón quisiera cierta consideración en el tiempo. Muchas gracias, presidente. Hoy asistimos al final de lo que conocemos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy estamos siendo testigos, unos y otros actores involucrados y culpables de lo que le va a pasar a nuestro país. Estamos perdiendo la posibilidad para los ciudadanos, porque a ellos hay que hablarles, porque por cierto, diputados, ni quórum hay. Pero lo que sí hay que hablarles es a la gente que nos ve, a los ciudadanos que ustedes dicen defender, porque los están conculcando en sus derechos. Por lo visto, los ciudadanos de este país, a Morena, a sus aliados, pero sobre todo al núcleo, a esa pequeña cúpula que los manda, perdón que lo diga así, pero les vale madre. Porque no hay forma de que lo puedan entender de otra manera. Cuando tenía el poder el presidente López Obrador, porque no tuvo los votos suficientes, si no hubiera asistido a destruir la Corte como lo están haciendo ustedes. Y quedó pendiente ese apoderamiento de la Corte. Y ya lo entendemos, no es un tema de destruir la Corte, es un tema de acumular poder. Y como era la Corte quien le estaba precisamente haciendo los contrapesos y todo el poder judicial a nivel federal también, por eso es que les estorbaba y les sigue estorbando. Hoy, que con el 54% de los votos en esta Cámara, pero de manera tramposa en el INE y en el tribunal logran la mayoría calificada, creen que ya son el poder reformador y son omnímodos, que pueden hacer con este país lo que les dé la gana. Y no se están dando cuenta del problema en el que están metiendo al país y metiéndose ustedes también de paso, y a sus hijos, a sus familias y a todo aquel ciudadano que no importa a qué partido pueda pertenecer, que le están rompiendo la madre. Porque lo que está sucediendo hoy aquí es que están terminando con la posibilidad de que cuando el gobierno se pase de la raya, tú puedas ir a controvertir, puedas ir a ampararte, puedas ir a hacer algo que impida que el gobierno te atropelle. Por eso es que quiero suscribir, como lo hice ayer, hoy, nuevamente, en una reserva, en la del 107, algo que dijo ayer el diputado de Morena, Hugo Eric Flores, cuando dijo que quería presentar una iniciativa y la presentó en adición al artículo 107, en donde al final establece que las sentencias que se pronuncien en juicios de amparo, como ya se hizo hace algunos meses,
ya no son de carácter general en sus efectos. Pero el diputado sabiamente decía, salvo los que vengan o versen sobre derechos humanos o vinculados a grupos vulnerables. En tal caso, el órgano jurisdiccional podrá extender los efectos de la resolución. Esa es la materia de nuestra reserva. Yo quiero ahora que al diputado de Morena pues le digan, fíjate que no se puede porque quien nos manda, quien nos dice cómo hacerle, pues al final de cuentas no nos lo permite. Y es un asunto que de verdad da entre coraje, da entre pena y da entre también, perdonan que lo diga así, pero lástima por ustedes, porque se ve que ni siquiera ven las cosas, se ve que ni siquiera saben qué es lo que van a votar y les mandan. Miren, el 22 de octubre se presenta en la Cámara de Senadores, el 22 de octubre lo turnan a las comisiones, el 22 de octubre sesionan las mesas directivas de las comisiones, diputado. Se citan para el 23 lo aprueban, el 24 va al pleno y lo aprueban, y hoy, solo 7 días después, irresponsablemente, porque están acabando con el poder judicial en este país, ustedes lo quieren aprobar, reprobando a toda aquella intención legítima de un ciudadano por defenderse de los atropellos de ustedes, que son no solamente violadores de la Constitución, son realmente alguien o un grupo que no tiene la menor consideración por aquellos que dicen defender. Ojalá cuando lleguen a su casa no se les caiga la cara de vergüenza por todo lo que han hecho de mal a este país. Durante el siglo I, el circo romano se encargaba de perseguir a los primeros cristianos y arrojarlos a los leones. Bastaba una simple señal del emperador Augusto para que la vida de miles de personas fueran sacrificadas. Augusto viene del latín Augusti, que significa venerable, y ante este personaje siniestro, miles de personas hincaron su rodilla y doblaron su voluntad. Es increíble que cientos de años después de esta barbarie, todo se sigue repitiendo exactamente igual. Subió un Augusto al Senado y dio la orden de que muriera todo aquello que la justicia había logrado. Con un solo movimiento del venerable se sacrificaron los derechos humanos, la división de poderes, el control constitucional de la Suprema Corte, el Estado de Derecho, la autonomía de las entidades federativas, la autonomía municipal, el federalismo, la legalidad y la certeza jurídica. Y al igual que hace miles de años, los amigos del Augusto le aplaudían frenéticos, embriagados de las mieles del poder, y le pedían más sangre como si fuera un vampiro insaciable. Ustedes, compañeras y compañeros de Morena, saben perfectamente que su reforma va en contra de México. Saben perfectamente que los derechos humanos deben ser protegidos y el principio pro persona es intocable. Saben perfectamente que esta reforma podría ser constitucional cualquier locura del César. Saben perfectamente que esta reforma es notoriamente contraria al principio de progresividad y que esto no implica derechos, sino que los limita, los acorta y los mutila. Por eso se propone derogar el 103 y el 105 constitucional. Pero claro, ustedes no entienden ni quieren entender nada. A ustedes les dieron un guión para pedirle más sangre al César. Se escudan en el argumento del voto de la mayoría y es curioso porque fue precisamente ese argumento, el de la mayoría, lo que justificó la muerte de miles de cristianos en el circo romano. Por eso ya sabemos cómo va a terminar este capítulo sangriento de la historia. Tarde o temprano la justicia y la razón se harán presentes. Y así como hay nombres y mujeres inscritos en esas letras de oro, las de ustedes serán escritos con sangre, con repudio y con vergüenza nacional. Guarden los nombres de cada diputado federal que vota a favor, porque van a querer lavarse las manos un día y no les vamos a permitir que se les olvide que hoy decidieron arrojar a México a los leones de la dictadura. Y me despido con esta frase: ojalá la ley tuviera espinas para que al menos les doliera
cuando se las pasen por los huevos. Es cuando... Moción de orden. Ellos votaron también a favor. Se abre a discusión. Este es un día muy triste en este país. Han renunciado más de 500 jugadoras. Abramos a discusión. No le tengan miedo a la discusión. No. Dictadura, eso es lo que son. Dictadura, 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 dictadura. Orden en la asamblea. Orden en la asamblea, por favor. Diputada Zavala, esta presidencia se atuvo a la indicación de la Secretaría. Ahora sí. Se emitieron 343 votos en pro, 129 en contra y 0 abstenciones. Es mayoría calificada, señor presidente. Aprobado por 343 votos, lo reservado en términos del dictamen, aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Pasa a las legislaturas de los estados para sus efectos constitucionales.